gloria, gloria a nuestro Señor para siempre. Amén. Nos detenemos para poder meditar en la palabra de Dios. Sean bienvenidos esta noche, porque tienen la oportunidad de reunirse entre semana y recibir la palabra de Dios, meditar en ella, para establecernos y afirmarnos en nuestra fe. Aleluya. Pueden tomar su asiento, sean bienvenidos todos. Vamos a la palabra de Dios inmediatamente. Libro de Hechos, capítulo 10, verso 36. Esta noche vamos a fundamentar un poco más nuestra fe con relación al señorío de Cristo. El Señor Jesucristo tiene una posición inigualable, incomparable. En el libro de Hebreos se nos enseña que Él es superior a los ángeles, superior a los profetas, superior a Moisés. Y es que Él es el Hijo de Dios. Y dentro del misterio de la piedad, no es solamente el Hijo de Dios, sino que es la manifestación de Dios en la carne. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Ese misterio será algo revelado hasta que podamos estar en la gloria, en su presencia, porque los discípulos le dijeron: Señor, no sabemos el camino, no sabemos a dónde vas. Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo: ¿cuánto tiempo he estado con ustedes, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ese misterio de la identidad del Señor, de la manifestación de Dios en la persona de Jesucristo, que es un conflicto de siglos, va a ser revelado hasta que estemos en su presencia. El Señor Jesús dijo: en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre. Pero quiero hablar esta noche acerca del señorío de Cristo, y por eso leemos en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 36, que Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El evangelio fue enviado primeramente a los judíos, porque los judíos, o el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, la gente del pacto, debían de conocer la revelación del Dios de Abraham en el nuevo pacto, ya no sellado con sangre de animales, sino con la sangre de Jesucristo. Y por eso es que Jesús dijo que Él había sido enviado a la casa de Israel primeramente, y a los apóstoles les dijo que ellos iban a ser testigos en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra, porque los primeros que tenían que recibir el evangelio eran los hijos de Israel. Pero ellos lo rechazaron, terminaron crucificándolo, entregándolo en manos de los romanos, y entonces el evangelio comenzó a ser predicado al resto de las naciones. Pero todo esto es parte del plan de Dios para establecer el señorío de Cristo. Así que vamos a hablar acerca de Jesús como Señor, entendiendo algo sumamente interesante. Ha habido un proceso a través del cual Él caminó en autoridad como Hijo, pero luego Él camina en otro nivel de autoridad como Señor habiendo resucitado, y luego habrá otro nivel de autoridad como Señor de señores cuando establezca el reino. Oramos y que Dios nos dé entendimiento sobre esto. Padre, te necesitamos de tu Espíritu Santo aplicando tu palabra, dándonos entendimiento, trayendo la revelación a nuestra vida de tu voluntad, de tus propósitos, de tu manifestación en nuestra vida. Señor, queremos ser edificados, fundamentados en nuestra fe, sobre esa identidad, autoridad que te pertenece a ti, siendo capaces de darte a ti la gloria, el honor y de compartir con otros el conocimiento, la revelación que nos ha sido dada. Ayúdanos, Señor, a caminar, a permanecer en nuestra vida, en esa dependencia, en ese temor, confesando que tú eres nuestro Señor y compartiendo con otros ese entendimiento a fin de que puedan ser salvos y alcanzados con tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos, te lo pedimos, te damos las gracias. Amén. Aleluya. Muy bien. Prácticamente ya les dije hacia dónde voy a ir y quiero establecer en 3 niveles la posición de autoridad que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Entiendo o supongo
que todos los que estamos aquí hicimos lo que dice Romanos 19. Confesamos a Jesús como nuestro Señor. Amén. Y eso no es una oración religiosa que tiene que hacerse un día. No, es un estilo de vida reconociendo: Jesús es mi Señor. Porque a través del reconocimiento de Cristo como Señor es que somos salvos. No es reconociéndolo como único, personal y suficiente Salvador. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que si confesamos que Jesús es el Señor, seremos salvos. Porque confesar el señorío significa colocarnos bajo su autoridad. Decir que Jesús es el personal único y suficiente Salvador puede ser una oración hueca, porque se está reconociendo un beneficio, pero no se está reconociendo la autoridad. De hecho, el Señor Jesús mismo dijo que no todo el que le llamaba Señor iba a entrar en el reino. ¿Cuánto más entonces los que ni siquiera le llaman Señor, sino que solamente lo confiesan como único, personal y suficiente Salvador y no reconocen su señorío? Jesús dijo: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Porque se supone que los que hemos confesado a Jesús como Señor, tomamos su palabra con la autoridad que tiene. Entendemos que son mandamientos, no son sugerencias. Entonces vamos a entender esta noche que Jesús tuvo autoridad como hijo. Y como hijo Él se manifestó perdonando pecados. Y por eso los judíos lo señalaban: ¿y este quién es? Que anda perdonando pecados. Los judíos y particularmente los apóstoles se sorprendieron cuando, después de que lo despertaron en la barca, el Señor reprendió al viento, reprendió la tormenta y cesaron. Y entonces los apóstoles dijeron: ¿y quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Porque Jesús actuó con autoridad sobre los elementos de la tierra. Jesús limpió leprosos, Jesús dio vida a los muertos, Jesús sanó toda clase de enfermedades y la gente estaba maravillada de todos los milagros y todas las señales que Él hacía. Porque Él, en su manifestación como hijo, habiendo nacido sin pecado, nacido sobrenaturalmente, engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María, Él tuvo una condición única como hijo de Dios, pero luego Él se mantuvo, Él no cometió pecado. Y por eso Él pudo decir que el diablo no tenía nada en Él, no tenía ningún derecho, Él no tenía ningún compromiso, ninguna atadura con el diablo, porque Él no cometió pecado. Él era el Cordero sin mancha. Entonces es importante entender que Jesús tenía autoridad como hijo, pero luego el Señor Jesús es exaltado y es colocado en la posición de Señor. Y en esa posición de Señor, Él habla de otro nivel de autoridad. Y es ahí donde quiero que comencemos. Porque en Mateo 28 dice la palabra que después de que el Señor Jesús resucitó, se le apareció a los apóstoles. Y entonces les dijo, se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes de la resurrección el Señor Jesús no habló así. Antes de la resurrección Él anduvo sanando, perdonaba los pecados, actuó sobre los elementos de la tierra o los elementos naturales, pero ahora le está hablando de una dignidad. Él está hablando de una identidad o de una posición. Habiendo resucitado, recuerde que el domingo meditamos sobre la resurrección y cómo la resurrección se convirtió en la victoria sobre el infierno, sobre el diablo y sobre la tumba. Amén. Ahora imagínese usted al Señor Jesús diciéndole a Juan en Apocalipsis 1: yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves del infierno y tengo las llaves de la muerte. Porque Él recuperó lo que había sido perdido por el hombre en el jardín de Edén. Entonces Jesús, habiendo resucitado, es colocado en una posición de la cual la palabra de Dios nos habla, y vamos a irnos ahí conectando escrituras. Es colocado en una posición de exaltación porque Él se humilló. Entonces, comenzando acá en Mateo 28, 18, entendemos que al Señor le fue dada la potestad en el cielo y en la tierra. Ahora es Dios quien le otorga esa potestad como parte del misterio de la piedad,
mientras se revela que Él mismo es Dios, como dice en Apocalipsis, yo soy el Todopoderoso. Dice en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho, Darío, un poquito para abajo, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él fue introducido al mundo como el Hijo. Este es mi Hijo amado. Pero habiendo resucitado, ahora es reconocido y colocado en la posición de Señor. Y es legitimado como el Cristo, como el Mesías, como el ungido. Y habiendo sido legitimado como el Mesías, como el ungido y como el Señor, dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 3, verso 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Yo quiero esta noche hacerle entender que hubo un proceso de exaltación en la vida del Señor porque Él fue introducido como hijo, pero fue exaltado a la posición de Señor y luego Él toma la posición de Señor de señores. Y por eso es que al Señor Jesucristo no lo podemos ni debemos compararlo con nadie. En el movimiento gnóstico cristiano universal se compara a Jesús con los iluminados como Buda y otros personajes por ahí. Jesús es único. Él es el unigénito Hijo de Dios. Él es el niño nacido de una virgen, del cual Isaías 9 dice que su nombre sería llamado admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Jesús no puede ser comparado con nadie. Y nuestra fe en el Señor Jesucristo tiene que ser sólida, entendiendo su identidad, entendiendo que Él no es un ángel de mayor rango, Él es Dios manifestado en la carne. Y como Dios manifestado en la carne, entró como hijo, porque no podía manifestarse con la plenitud de Dios. Aunque dice la palabra que en Él habita corporalmente, o sea, de una manera limitada, la plenitud de la deidad. Entonces es importante que usted vea cómo el Señor Jesucristo es introducido como hijo y Él en esa condición de hijo dice, el Padre es mayor que yo. Y Él está sujeto a la voluntad del Padre. Y Él vino a hacer lo que el Padre lo mandó a hacer. Vino en nombre del Padre, vino a predicar la palabra que el Padre le dijo que diera. Pero luego cuando Él es exaltado en la condición de Señor, su nivel de autoridad cambia. Porque estamos leyendo en 1 de Pedro capítulo 3 verso 22 que ahora que Él ha sido exaltado, que ha subido a la diestra de Dios, a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. La palabra de Dios dice que ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, de lo que están en los cielos y lo que están en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Cuántos pueden entender entonces que todo poder demoníaco está sujeto a la autoridad de Jesús? Y por eso es que los discípulos podemos echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Porque los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Porque Él está colocado como cabeza, como autoridad. A Él están sujetos las autoridades, los ángeles, las potestades. Y Pablo dice en Efesios que nosotros tenemos una lucha que no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Pero aquí se está diciendo algo que es sumamente importante, que a Él están sujetos. Se sujetan en el nombre de Jesús, se sujetan a la autoridad. Aunque pareciera que a veces el diablo hace todo lo que quiere y las circunstancias se vienen en contra nuestra, injusticia, padecimiento, maldad de otros, aunque pareciera que a veces el diablo tiene el control, Jesús es el Señor. Y el diablo no puede hacer lo que Dios o lo que Jesús no le permita hacer. Y por eso Pablo dice en Romanos que Dios es fiel y nunca vamos a ser tentados más de lo que podemos ser, de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la prueba nos será dada la salida. Piensa en eso.
Dios no nos va a dejar ser tentados. O sea, Él le pone un límite al diablo. Él dice, no, a este no puede, este no va a poder pasar esta prueba, entonces no vas a tocarlo más allá de aquí. A este sí puedes tocar, porque va a salir en victoria. Dios conoce nuestras capacidades y Dios jamás nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos soportar. Entonces, cualquiera que sea su condición o su situación, sepa, Dios cree que usted puede. Y si Dios cree que usted puede, usted tiene que creer que usted puede, porque la victoria nos es dada en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y la victoria va a ser igual para un niño en Cristo, para un joven en Cristo, para un hijo o para un padre, hablando de los niveles en los que Juan divide a los creyentes. La victoria siempre será posible con la palabra, por el Espíritu de Dios, por medio de la fe, en el nombre de Jesús. Pero quiero probarle esto. Pedro está diciendo que habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. ¿Cuántos saben que Jesús está a la diestra de Dios? Ahora, Él está a la diestra de Dios y a Él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. ¿Por qué estoy insistiendo en esto? Porque cuando el Señor estaba en la tierra, mientras Él desarrolló su ministerio terrenal, Él vivía en un nivel de autoridad más bajo. Recuerde que Él decía que el Padre era mayor que Él y vivía sujeto a la autoridad del Padre. Entonces sucedió algo cuando a Él lo iban a capturar y Pedro particularmente se levanta para defenderlo y le corta la espada, le corta la oreja a Malco y toda aquella situación de aparente reacción humana para poder liberarlo de la muerte. Y entonces leemos en el 26:53 de Mateo: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Vea qué interesante es esto, porque en la posición como hijo, Él oraba al Padre, Él dependía del Padre. Y si Él hubiera orado al Padre, cosa que jamás habría de suceder porque tenía que ser crucificado, tenía que morir por nosotros, Él dice, ustedes no piensan que si yo oro, si yo le pido ayuda al Padre, Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Pero entiende el punto: en su sometimiento al Padre, Él tiene que pedirle al Padre que envíe los ángeles. Pero en su condición exaltada de 1 de Pedro 3:22, a Él están sujetos los ángeles. No sé si lo alcanza a entender. Como hijo tenía que pedir los ángeles, pero como Señor Él ordena a los ángeles. Y por cierto, Él ordena a los ángeles guardar la vida de su pueblo, porque la Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados a favor de los herederos de la salvación. Entonces vea qué interesante. No sé si a usted le parece interesante. A mí me bendice entender esto. Jesús como hijo podía pedirle al Padre que el Padre enviara ángeles, pero como Señor a Él están sujetos los ángeles. Y no solo los ángeles, sino que todos los principados y todas las potestades. Lo cual significa que jamás, oiga esto y por lo menos esto sea lo que se lleve esta noche, jamás el diablo va a hacer algo en contra suya, ningún demonio o ninguna circunstancia o gente va a ser movida en contra suya si el Señor no lo permite. Y si el Señor lo permite es porque sabe que usted puede vencer. No están convencidos, están cansados de un día lleno de trabajo. Pero reconozca o entienda esta noche que Dios se ha revelado no solamente en la persona de Cristo y nos revela la identidad de Cristo, la dignidad de Cristo, sino también la nuestra, como hijos de Dios, como herederos de la salvación. Somos colocados en una posición privilegiada, de respaldo, de cobertura, de ayuda, de apoyo. Y esto es posible que venga a ser una realidad por medio de nuestra fe en la palabra. Por eso es que tenemos que llenarnos de la palabra. Si usted esta noche sale con este entendimiento, o sea que los demonios están sujetos a Cristo. Y así como Satanás tuvo que ir delante de Dios y de alguna manera obtener permiso y autorización de parte de Dios para tocar a Job, así también ahora el diablo no puede tocarme si el Señor no se lo permite. Porque los demonios y el mismo diablo
no pueden hacer lo que ellos deseen hacer, pues están sujetos a la autoridad del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2, verso 9, que por haberse humillado, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2, 9. Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y qué es lo sumo? Lo más elevado, lo más alto. Por eso es que Jesús no puede ser comparado con nadie, ni tiene una posición que sea compartida con nadie. Jesús ha sido exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si usted entiende esto, no queda nada fuera de la autoridad del Señor. Los que están en los cielos, la creación angelical. Los que están en la tierra, toda la humanidad. Los que están debajo de la tierra, el mundo de los muertos, como hablábamos el domingo. Y también el mundo de los espíritus o de los ángeles desechados por Dios, que incluyen a aquellos que están en prisiones. Entonces no queda nadie excluido. A Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y toda rodilla va a doblarse en su nombre. Ahora, es importante también aclarar que ese nombre, sobre todo nombre, tiene una aplicación muy importante para cada uno de nosotros como creyentes, porque Dios en el Antiguo Testamento se reveló de muchas maneras a través de su nombre. Pero siempre era como Jehová y luego un calificativo relacionado con su carácter. Como por ejemplo Jehová que sana, o Jehová que justifica, o Jehová que es nuestra paz, o Jehová de los ejércitos, Jehová nuestro pastor. Y entonces encontramos todas esas palabras en la Biblia de Jehová Sidkenu, Jehová Rafa, Jehová Raá, Jehová Shama. Y es Dios revelándose en su nombre y en su carácter en una particularidad. Pero cuando Dios se revela en la persona de Jesús, Jesús es el Salvador. Y la salvación incluye la sanidad, incluye la provisión, incluye la justicia, incluye la libertad, incluye la paz, incluye todo. Entonces, que Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre, significa que en Él se suman todas las virtudes, por así decirlo, todas las cualidades, o se revela todo el carácter de Dios, y en Él nosotros estamos completos, porque Él es nuestro pastor, Él es nuestra paz, Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro escudo, nuestra gloria, Él es nuestro todo. Entonces el nombre, sobre todo nombre, para nosotros implica que conectados a Él estamos completos. Pero con relación a toda la creación significa que Él tiene el dominio y la autoridad arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Y el verso 11 termina diciendo: y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Habían profecías relacionadas con el reino, con el Mesías, como la de Daniel 7:14, donde se hablaba acerca de un dominio eterno. En Lucas 1:32 dice que el Señor habría de darle el trono de David. Podemos entender la potestad, el poder y la autoridad que Jesús tenía, como ya cité, al tener esa capacidad de restringir los elementos naturales de la tierra, al actuar perdonando pecados como que si estuviera usurpando el lugar de Dios, teniendo poder sobre los demonios, porque ningún demonio se pudo resistir a la orden de Él de que dejara libre a las personas, o su poder dando vida a los muertos. Pero también en Juan capítulo 5 verso 22 dice que el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo, y en Juan 17:2 dice que el Padre le dio al Hijo la potestad de dar vida eterna. El Hijo puede dar vida. El Hijo es el juez. El Hijo es el Señor de los vivos y de los muertos.
Romanos 14:9 dice que Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Jesús es el Señor. Él es el Señor de los vivos y de los muertos. En el Salmo 89:27 había una especie de profecía con relación al Mesías, donde se lee lo siguiente: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Ahora resulta bien interesante un pasaje que encontré en el Salmo 110. Y este pasaje viene a ser el centro de la meditación esta noche, para que su fe se levante a otro nivel y comience a caminar de una manera diferente. Salmo 110, verso 1, dice: Jehová dijo a mi Señor. Dios le dijo al Señor, parte del misterio de la piedad. Dios le dijo al Cristo, al Mesías, al ungido. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso significa que Dios coloca al Hijo, y por eso en Apocalipsis leemos que al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, el honor, la alabanza, porque el Padre lo exaltó a una posición de autoridad. Lo que el diablo quería para sí, diciendo voy a poner mi silla junto a la silla de Dios, es el lugar que le corresponde al Mesías, al Hijo de Dios, al Señor. Y fue Jehová Dios quien le dijo a mi Señor, dice David por el Espíritu llama a mi Señor a Cristo, y le dijo: siéntate a mi derecha. Posición de autoridad, posición de dominio. Siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 2, mire lo interesante que está escondido aquí. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Sión es la ciudad de Dios, es una referencia al reino de Dios en el cielo que va a ser traído a la tierra, porque Sión también es una ciudad en Israel y el reino va a venir y a ser establecido en Israel. Pero oiga esto: domina en medio de tus enemigos. Domina en medio de tus enemigos. O sea que todavía hay enemigos. Pero el Rey, el Mesías, el Señor puede dominar a pesar de que todavía hay enemigos. ¿Por qué es interesante esto? Porque nosotros tenemos que entender que el Señor Jehová le dijo al Señor Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hay un tiempo donde todos los enemigos van a ser vencidos. Y según la palabra de Dios en Corintios 15:25, el último enemigo a ser vencido es la muerte. ¿Cuántos saben que la muerte es un enemigo? Y es el último enemigo que Dios va a vencer. Por eso es que la muerte todavía tiene poder, pero va a ser vencida en la resurrección y en la glorificación de los cuerpos de los creyentes en el arrebatamiento de la iglesia. El postrer enemigo que va a ser vencido es la muerte, es el último enemigo. Pero el Señor en esta segunda posición de autoridad, la primera era como hijo, la segunda es como Señor, diciendo que a Él le pertenece toda la potestad en los cielos y en la tierra. El Señor puede dominar y domina en medio de los enemigos. Vivimos en un mundo que está bajo la potestad del diablo. Vivimos en un mundo lleno de corrupción, de inmoralidad, de injusticia, de maldad. Cosas malas le pasan a la gente buena. La iglesia sigue siendo perseguida. Creyentes siguen sufriendo porque los enemigos todavía están vivos. Pero el Señor domina en medio de los enemigos. El poder de Dios interviene, se manifiesta. ¿Cómo es posible entonces? ¿Cómo tenemos que entender esto? Simple. Esa etapa de siéntate a mi diestra hasta que es un tiempo que es como un puente entre la condición como hijo y la condición como señor de señores. ¿Cuál es esa etapa? La posición de señor. El diablo no ha sido echado al lago de fuego, como dice Apocalipsis que va a suceder,
Los malos no han sido recogidos todavía para ser removidos del reino. El reino no ha sido establecido, pero cuando el reino se establezca, y por eso en el Padre Nuestro oramos, venga a nosotros tu reino, porque el reino tiene que venir. Mientras no se remueva al diablo y todos los malos, siguen habiendo enemigos. Y por eso es que en el mundo tenemos aflicciones. Por eso es que hay gente que se levanta en contra nuestra. Por eso es que hay circunstancias que muchas veces no podemos detenerlas o están fuera de nuestra mano, pero no del poder de Dios. Y lo que quiero sembrar en su corazón esta noche es que esta frase, domina en medio de tus enemigos, nos habla de la autoridad que el Señor tiene a pesar de que hayan enemigos. Voy a utilizar una ilustración relacionada con Israel. Israel ha estado rodeado por naciones enemigas, pero no lo han podido vencer. Están en guerra todavía ahorita, con la ayuda de Estados Unidos. Vendrá el tiempo en que Estados Unidos proféticamente ya no le va a ayudar. Israel se va a ver solo, tiempo de la gran tribulación. Israel va a ser engañado por el anticristo, vienen 3 años y medio de paz, pero el anticristo rompe el pacto a la mitad de esa semana. Israel va a ser perseguido. Pero todos estos años, desde 1948, cuando Israel fue reconocido como nación, después de 1900 años de haber sido esparcidos, porque en el año 70 el emperador romano Tito destruyó Jerusalén, destruyó el templo, y desde el año 70 los judíos comenzaron a ser exiliados hasta que en 1948 fueron reconocidos como nación. Los judíos no tenían templo, no tenían lugar donde hacer sacrificio, los judíos no tenían territorio, pero en 1948 volvieron a su tierra. Hemos llegado al 2026, el tiempo se está acercando en que Israel va a ser perseguido y van a tener que huir. Van a ser esparcidos. Y por eso en la segunda venida de Cristo, Él viene para defender a su pueblo y Él va a juntar a los escogidos de todos los 4 confines de la tierra, según la palabra de Dios. Pero el punto es que el Señor Jesús, así como Israel ha estado en medio de enemigos, rodeado de enemigos y no lo han podido vencer, el Señor Jesús ya está dominando en medio de los enemigos. Llegará el tiempo, sí, en que todos los reinos van a ser de Él. Repito, la posición de Jesús como hijo, un nivel de autoridad. La posición de Jesús como Señor, un nivel más elevado. Pero el máximo nivel de autoridad es la posición como Señor de señores. ¿Alguien me ha entendido esta noche? Quiero ir terminando, pero quiero que su fe quede fundamentada en la identidad del Señor Jesucristo, del señorío de Cristo, del poder que Él tiene, que aunque en este tiempo todavía el diablo no ha sido lanzado al lago de fuego, no han sido vencidos todos los enemigos, Él está dominando. Y por eso es que hay milagros, y por eso es que los cautivos pueden ser libres, y por eso es que usted puede y debería echar fuera demonios. Y por eso es que usted puede ver señales y maravillas, porque Él está dominando en medio de los enemigos. Sí, viene el tiempo en que todos los reinos van a ser del Señor. Apocalipsis 11:15 dice que cuando el ángel toque la 7ª trompeta, van a haber grandes voces en el cielo y se va a decir: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Actualmente los reinos no son de Él en cierto sentido. Están dominados por hombres, muchos son impíos, corruptos, inmorales. Hay muchas legislaciones que están causando perversión y perdición en la humanidad. Hay mucha injusticia, abuso económico, porque la palabra de Dios dice a través de una de las cartas de Juan: sabemos que somos de Dios, pero el mundo está bajo el poder del maligno. Sí, el mundo está bajo el poder del maligno, pero el Mesías está reinando, dominando en medio de los enemigos. Entonces, cuando llegue el tiempo en que el Señor tome todos los reinos, cuando Él sea establecido, dice la palabra aquí, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces en el verso 27 se le va a dar gracias a Dios por la remoción de todos los malos, de todos los impíos, de todos los perversos, inmorales y corruptos. Y dice en el verso 17: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado
tu gran poder y has reinado. Ahorita el mundo todavía está por un tiempo más bajo el poder del maligno. Ahorita todavía hay enemigos que no han sido vencidos, pero entienda, el Señor domina en medio de sus enemigos. Pero en Apocalipsis 19:16, en el tercer nivel de la autoridad del Señor, el máximo, encontramos que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús tenía un nivel de autoridad como hijo, otro nivel de autoridad como Señor y el máximo nivel como Señor de señores. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Se aplica a este tiempo. El Señor está dominando en medio de los enemigos. Y entonces ahora entienda algo con lo que voy a concluir. Comencé hablándole acerca de la revelación de Jesús en Mateo 28:18. Así que regresamos a Mateo 28:18. Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quizás nunca usted había visto esto de esta manera. ¿Qué es lo que sigue después? Por tanto, ya que debido a, por cuanto yo tengo toda la autoridad, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Quizás no lo alcanzó a conectar, pero él está diciendo: yo tengo autoridad en los cielos y en la tierra y les estoy dando una comisión. Vayan y prediquen mi palabra, vayan y liberten a los cautivos, vayan y anuncien mi nombre, vayan y hagan que algunos entren en el reino a través de predicar mi nombre, a través de predicar que la salvación es un regalo que se recibe por medio de la fe. Jesús está diciendo: toda la potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vea la conexión. Jesús está diciendo: porque yo tengo la autoridad en los cielos y en la tierra, les ordeno que vayan. Estoy usando mi autoridad para ordenarles que vayan, pero los voy a respaldar para que vayan y que puedan hacer discípulos en todas las naciones, y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñen que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús lo que estaba diciendo es: como yo tengo toda la potestad en el cielo y en la tierra, ustedes pueden ir y nadie les va a impedir que lo hagan. Jesús está diciendo: como yo tengo toda la potestad en el cielo y en la tierra, nadie que quiera seguirme va a ser impedido de que lo haga. Oh, yo quisiera que se emocionara conmigo y entendiera. Jesús está diciendo: yo tengo la autoridad y nadie puede impedir ni que ustedes prediquen ni que los cautivos salgan, porque yo tengo la autoridad, yo tengo el poder. Y por causa de que yo tengo el poder y la autoridad, le estoy diciendo que vayan y yo los voy a respaldar. Él está diciendo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios le dé entendimiento sobre esto, hermano, para que lo aplique en su propia vida bajo la comprensión de que si el Señor está señoreando en medio de sus enemigos, manifestando su poder, dominando en medio de los enemigos en este tiempo, eso significa que hay muchas cosas que pueden ser detenidas, que pueden ser cambiadas por la autoridad del Señor a favor nuestro. Y también significa que tenemos su respaldo, su cobertura, su ayuda para predicar salvación en su nombre, para que gente pueda ser sanada, para que gente pueda ser salvada, porque Él está con nosotros todos los días del fin del mundo. Ojalá, hermano, es mi deseo que usted pueda entender: el Señor domina en medio de sus enemigos. No es necesario que los enemigos sean removidos para que el Señor ya domine. Cuando los enemigos sean removidos, sí, el reino va a ser visible, evidente, pero desde ya el reino se ha acercado. Y por eso Jesús dijo: yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. Ya no puedo explicarle más. Mejor oro por usted. Señor, dale entendimiento a tus hijos. Oremos pues. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos
Abre los ojos de nuestro entendimiento, revélate en la vida de tus hijos, de los que han escuchado, Señor, tu palabra esta noche y de cualquiera que se detenga a través de nuestras publicaciones para poder meditar en ella. Padre, glorifícate, revélate, sé tú, oh Dios, hablando al corazón de tus hijos, sé tú, oh Dios, obrando, inquietando, movilizando, sabiendo, Señor, que cada uno de los que crean en tu palabra van a experimentar que señales van a seguirles. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, por tu pueblo, te pido por esta congregación, la edificación, el crecimiento, la estabilidad de su fe, para la gloria tuya, para la bendición de tu pueblo y para la bendición de otros que puedan ser alcanzados. En el nombre de Jesús, oramos y te damos las gracias, bendito Dios. Amén.